Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 24. El capítulo final del Evangelio de Lucas leemos empezando con el verso 36, hasta el final del capítulo, verso 53. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y dijo esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre para que pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Nuestro Padre en el cielo, nos inclinamos delante de ti esta noche. Con gozo confesamos que somos un pueblo en necesidad. Has tenido misericordia de nosotros en tu Hijo, nos has salvado. Nos has perdonado todos nuestros pecados. Nos has unido a tu Hijo. Ahora nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Y nosotros no hicimos nada para ganarnos esto o merecérnoslo. Señor, nosotros no hacemos nada aún para mantenerlo. Desde el principio al final, esta es tu obra gloriosa y nosotros nos regocijamos en ella y descansamos en ella y te damos adoración y alabanza por ella. Te damos gracias por las cosas que nos has enseñado a través del viaje del Evangelio de Lucas, y oramos que en este último sermón de nuestro estudio de este libro, que, Señor, tú abras nuestras mentes y nuestros corazones, nos fortalezcas para recibir las cosas que acabamos de leer y de las que vamos a hablar esta noche. Oramos por cualquier persona que no es salva en este lugar. Pedimos que derrames sobre aquellos que necesitan a Jesús un espíritu de arrepentimiento y fe. Ahora, oramos por tu iglesia esta noche. Necesitamos ser lavados por tu palabra y la fortaleza que recibimos de ella. Necesitamos la alimentación de nuestra alma, y así que te pedimos esto. Haz mucho de ti mismo en esta hora que está por venir. Dirige nuestra atención a tu Hijo, nuestro Señor, Salvador y Rey. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche venimos al final de la historia de Lucas acerca de Jesús.
Y hemos viajado desde esta historia desde el principio, desde el punto de Cristo, del nacimiento de Cristo, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Y esta noche terminaremos al ser testigos de su ascensión. Mientras que llegamos al final, también llegamos a un principio. Vemos cómo la época de la iglesia va a empezar. Anticipamos en estos versos la era en la que nos encontramos nosotros en este mismo instante. Nosotros estamos entre aquellas personas que han vivido desde el tiempo de la ascensión de Cristo hasta el día en que Cristo regrese a la tierra. Todavía esperamos su regreso. Así que mientras que este libro está cerrando, se nos introduce al principio de esa era en la que usted y yo ahora estamos viviendo. De hecho, si usted lee los primeros 12 versos del libro de Hechos, solo recoge justo donde Lucas termina aquí. Así que esta noche venimos al final y al principio. Vamos a ver estos versos bajo 4 títulos. Y de nuevo Jesús es central en lo que vemos en estos versos. En el verso 36 y 37 vemos que Jesús aparece. En el verso 38 y 43, al 43 vemos que Jesús asegura. El verso hasta el 49, Jesús da un testamento acerca de la realidad de su propia resurrección. Y el verso 50 al 53 vemos que Jesús deja a sus discípulos y lo vemos ascender al cielo. Él aparece, él asegura, él da testimonio y asciende. Vamos a caminar a través de esta historia y vamos a ponerle atención a algunas cosas que aprendemos mientras que estudiamos. Empezamos esta noche con la aparición de Jesús. Ve al verso 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Esta mañana vimos que a esos 2 discípulos de Jesús, que Jesús les habló en el camino vimos que mientras que después de que ellos reconocían de que Jesús había estado en su presencia, ellos se levantan esa misma noche y van de regreso a Jerusalén. Y ahí se encuentran con otros discípulos. Encuentran a los 11 y a aquellos que estaban con ellos, reunidos juntos. El verso 33 dice. Y ahí aprendieron de que ellos no estaban solos, de que Jesús ya había hecho otra aparición. Verso 34. En verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Están escuchando acerca del encuentro de Simón con Jesús. Y en el verso 35, ellos están contando su propia experiencia de encontrarse con Jesús. Y mientras que ellos están hablando, verso 36, mientras ellos relataban estas cosas, verso 36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Él está parado en medio de ellos. Y le escuchan decir algo que lo han escuchado decir muchas veces antes de esta ocasión. Le escucharon a Él hablar la palabra paz. Paz a vosotros. Esto obviamente es un saludo que era común. Uno, como dije, habían escuchado antes de los labios de Jesús, pero en esta instancia también es una palabra de paz. Porque ellos dicen en el verso 37 que ellos estaban aterrorizados y asustados. No pueden creer lo que están viendo. No pueden creer que es real. Creen que están viendo un espíritu. Usted puede entender esto. ¿Por qué? Yo dudo que cualquier persona en este auditorio ha tenido a una persona que se materializa delante de ustedes. Estoy a salvo. Al asumir eso, las personas entran en un cuarto a través de una puerta. Ellos entran por sus pies. Ellos no de repente aparecen. Así que Jesús se materializa delante de ellos y ellos tienen miedo. Están aterrorizados. Lo que nos lleva a la siguiente cosa, vemos que Jesús los está asegurando a ellos. Les asegura en más de una manera. Pero la primera cosa que Él hace es que Él demuestra de nuevo su conocimiento perfecto y divino de ellos. Y les dijo a ellos, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestros corazones? ¿Por qué estáis turbados y tienen dudas que se levantan dentro de ustedes, en su corazón? No puede hacer sentido de esto. Están ustedes
perturbados por esto, no saben cómo procesar esto. Quiero recordarles de un patrón que nos dimos cuenta esta mañana acerca de reproche, pregunta, instrucción, comisión, porque este es un reproche leve. Dice, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestros corazones? No saben lo que está sucediendo aquí después de la conversación que yo tuve con ustedes antes. Así que hay un reproche leve en esto. Él habla acerca de lo que está sucediendo en sus mentes y corazones, pero no solamente habla en términos de describirlo, sino que Él habla acerca de eso. Él habla a lo que está sucediendo en su corazón, en el corazón de ellos. Y lo que Él habla es una aseguranza. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Jesús les asegura con sus palabras. No hay razón para temer, no hay razón para tener duda, porque lo que ustedes están viendo aquí es realidad. Esta no es una aparición que ustedes están viendo, no es un sueño. Ustedes no están alucinando. Lo que ustedes están viendo es realidad. Sus manos y sus pies demuestran esto, su carne y huesos demuestran esto. La habilidad de ellos de poder tocarle demuestra esto. Verso 39, mirad mis manos, mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y dice, soy yo. Verso 39. Soy yo, dice. Mirad mis manos, dice, y mis huesos. Yo soy yo mismo, el mismo Jesús que ellos vieron crucificado, el mismo Jesús cuyo cuerpo estaba en una tumba. Ahora Él está vivo, físicamente vivo. Es Él. Ahora, obviamente, este cuerpo resucitado, tiene nuevas cualidades, nuevas características. Sin embargo, realmente es Él. Así que les asegura con sus palabras, también les asegura con lo que ven. Verso 40. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Les mostró las manos y los pies. Y nosotros sabemos de la historia de Juan que todavía lleva las marcas de la crucifixión. Juan capítulo 20, verso 19 dice, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Juan nos da una información adicional acerca de por qué esto era especialmente sorprendente. Las puertas estaban cerradas, estaban escondidos y ahí está Jesús justo en medio de ellos. Jesús continúa diciendo que Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Esta no fue la última vez, no será la última vez que Jesús hará esto. Juan 20, verso 26, 8 días después. Sus discípulos estaban otra vez adentro y Tomás con ellos y estaban las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. De nuevo vemos que los discípulos son lentos para entender, lentos para creer. Y aún así Jesús habla palabras de aseguranza a ellos y les muestra sus manos, sus pies. Y así que por vista ellos están siendo asegurados. Y luego les asegura de nuevo con hechos. Verso 41 dice, y como todavía no lo creían en causa de la alegría y que estaban asombrados, esto es que a lo mejor usted se puede identificar con esto. Cuando usted quiere creer algo con tantas ganas, pero usted piensa que es tan maravilloso, parece casi como que es demasiado bueno para ser cierto. Ellos están luchando con creer por gozo. Esto es demasiado bueno para ser verdad y se están maravillando por lo que está sucediendo. Mientras que esto está sucediendo, Él les dice, ¿tenéis algo aquí de comer? ¿Tenéis algunas dudas? ¿Tenéis algunas dudas acerca de si lo que ustedes están viendo es verdadero? Déjenme demostrárselos a ustedes. Verso 42, entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y Él lo tomó y comió delante de ellos.
Así que, ¿qué está haciendo Jesús? Él está haciendo la misma obra que vemos que el Padre hace antes en las vidas de estos discípulos. Él pacientemente está estableciendo la fe de sus discípulos en su resurrección. Dios está obrando, fortaleciendo, afirmando la fe de su pueblo. Dios otorga fe, Dios sostiene fe. Estos son discípulos de Jesús, han venido a la fe en Jesús, pero ahora, siguiendo su crucifixión, están llenos de dudas y aquí está el Hijo de Dios resucitado apareciendo delante de ellos y estableciendo, fortaleciendo su fe y su entendimiento en su propia resurrección. Este es el amor. Esta es la obra de salvación de Dios en la vida de su pueblo. Y al mismo tiempo, desde nuestro punto de vista, tenemos que alejarnos de otra teoría mentirosa acerca de la resurrección de Jesús, alejarnos del pensamiento de que las historias de la resurrección eran el producto de una alucinación. De que estas son personas que están tan vencidas por emoción y deseo y esperanza que ellos simplemente soñaron de que vieron estas cosas. Lo que tenemos aquí nos hace ver claro que la resurrección de Jesús no es un sueño, no una imaginación, no algo que es espiritual o ethereal. Esto es carne y hueso, realidad de carne y hueso, realidad de carne y hueso, Jesús dice. Un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Y aún come algo para demostrar la realidad de su naturaleza física. Él puede ser visto, él puede ser tocado, él puede ser manejado, él puede comer, él tiene un cuerpo verdadero. Es un nuevo cuerpo, es un cuerpo diferente. Pero realmente es un cuerpo y es físico, por naturaleza. Y eso nos anima a nosotros porque ese es nuestro futuro. Algún día nosotros vamos a ser transformados de modo de que tengamos un nuevo cuerpo que es en la semejanza del cuerpo glorioso de Dios. Y vamos a tener con esos nuevos cuerpos nuevas cualidades y nuevas capacidades, pero van a ser verdaderos cuerpos físicos. Así que la resurrección física de Jesús es probada y demostrada, es verdadera. Así que Él aparece delante de ellos, les asegura la tercera cosa que hace, es que les empieza a enseñar. Y les dijo a ellos, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Moisés, los profetas, los escritos, debe de ser cumplido. Luego Él abrió sus mentes a entender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito de que el Cristo debía sufrir y en el tercer día resucitar de entre los muertos y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Reproche, cuestionados, instrucción. Y luego en esta instrucción nos recuerda de la necesidad de todo lo que se ha llevado a cabo en estos días. Él les recuerda que Él ya les había hablado acerca de esto, ya les había dicho acerca de esto. Estas son mis palabras que yo había hablado con ustedes mientras que todavía estaba con ustedes, que todo lo que había sido escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos debe de ser cumplida. Estas cosas deben de llevarse a cabo. Las Escrituras hablaron de estas cosas, se tienen que llevar a cabo. Esto no era una información nueva para ellos. La culpa era de ellos por no haber escuchado y no haber creído lo que Él ya les había enseñado. Así que les recuerda acerca de lo que ya les había enseñado. Y luego Él le quita el velo a la profundidad de estas cosas. Verso 45 dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Hablamos acerca de esto esta mañana, como Dios ancla la fe de su pueblo a las Escrituras del Antiguo Testamento, a las palabras de Cristo. Jesús lo hace de nuevo, ¿no es cierto? Esta es la tercera vez que le vemos hacer esto.
cuando Él se está encontrando con las personas de una manera u otra y aún así atando la fe de ellos a las Escrituras. Jesús es el Maestro divino porque Él es capaz de hacer lo que ningún maestro humano puede hacer. Yo estoy delante de ustedes y predico la palabra de Dios. Yo estoy consciente de esto. Yo estoy completamente dependiente de Dios para que Él abra la mente de ustedes a lo que Él nos ha dado en sus palabras. Yo no puedo abrir sus mentes. Yo puedo declarar la verdad de la palabra de Dios, pero yo no puedo abrir su mente. Jesús es el que abre la mente de ellos para entender las Escrituras. El Maestro es el que abre la mente de ellos. Él es un Maestro divino. Yo encuentro instructivo y poderoso en mi mente y corazón que aquí usted tiene a Dios en la carne humana, quien puede hablar palabras directas de verdad a ellos. Y aún así Él está dirigiendo la atención de ellos a lo que ha sido escrito, a lo que ya ha sido escrito, a entender las Escrituras. Esto es lo que Él está haciendo, abriendo la mente de ellos para entender las Escrituras. Así que el Maestro Divino es un Maestro bíblico. Cuando Dios estuvo delante de los hombres para enseñar, Él les enseñó las Escrituras. El Maestro Divino es un Maestro bíblico, un Maestro de la Biblia. Y les dijo a ellos, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón y de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando Él dice así está escrito, ¿escrito dónde? Bueno, Él está hablando acerca de las cosas escritas acerca de Él, verso 44. En la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Revelación del Antiguo Testamento, ¿cierto? El Antiguo Testamento habla de Jesús, se trata acerca de Él. Y luego Él abre la mente de ellos para entender esas mismas escrituras, las escrituras del Antiguo Testamento. Y luego Él dice, está escrito, ¿dónde? En las escrituras del Antiguo Testamento, que el Cristo, el Mesías, debe de sufrir para que el sufrimiento del Mesías, la muerte sustitucionaria del Mesías, eso se encuentra en las escrituras del Antiguo Testamento. Y en el tercer día que se levantara de los muertos. Esa es la resurrección del Mesías. De eso se habla en las escrituras del Antiguo Testamento. Y que el arrepentimiento y el perdón de los pecados será predicado. Así que la necesidad de apartarse del pecado y confiar en la provisión de Dios para sus pecados, esto se encuentra en las escrituras del Antiguo Testamento. Y la naturaleza cristocéntrica de este mensaje en su nombre se encuentra en las escrituras del Antiguo Testamento, y la responsabilidad mundial de este mensaje para todas las naciones se encuentran en las escrituras del Antiguo Testamento, empezando en Jerusalén. Aún el papel único de Israel se encuentra en las escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseña el sufrimiento del Mesías. El Antiguo Testamento enseña la resurrección del Mesías, la proclamación mundial del Mesías y, de hecho, las naciones siendo atraídas por Dios para la salvación, de tal modo que hay adoración mundial del verdadero Dios viviente. Y en esto nosotros aprendemos lo que la proclamación del Evangelio es. Si usted quiere ser fiel a predicar el Evangelio, diga amén. Yo quiero ser fiel predicando el Evangelio. ¿Cuál es la proclamación del Evangelio? Es una proclamación de las Escrituras. ¿Qué está haciendo? Él está enseñando acerca de sí mismo de las Escrituras. Esto es lo que la presentación del Evangelio son. Estas son las proclamaciones del Evangelio. Son la proclamación de las Escrituras. Quiero recordarnos acerca de esto. Cuando usted va a compartir a Cristo con alguien, ate su mensaje a la palabra de Dios. Declare la palabra de Dios. Ate la fe de ellos a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha estado sentado a lo que se llama una presentación del Evangelio y lo que usted tiene es algo que es emocional, empujado por emociones, lleno de historias y anécdotas y todo tipo de cosas, pero lo que no está siendo proclamado son las Escrituras? La proclamación del Evangelio es una proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio es una proclamación de hechos históricos. Estamos proclamando lo que Jesús vino e hizo y logró.
lo que Él es y lo que Él hizo. Cómo el Cristo debe de sufrir y en el tercer día ser levantado entre los muertos. Vemos que eso sucede en el tiempo y la historia. Eso es lo que proclamamos. Hecho histórico, lo que Cristo hizo para salvar a los pecadores. Y yo espero que usted entienda eso y lo recuerde. No estamos declarando algo que los hombres se soñaron, una teoría espiritual. Estamos declarando hechos históricos. La presentación del Evangelio y la proclamación es una proclamación de un mandato divino. Nosotros declaramos un mandamiento de parte de Dios. Verso 47, el arrepentimiento y el perdón de los pecados debe ser proclamado en su nombre. Nosotros declaramos al mundo de que para que sean salvos, uno debe de apartarse de su propio camino, de cualquier otro camino, que no sea el de Jesús. Y donde hay arrepentimiento de esos caminos, uno se aparta hacia Cristo y solamente ahí usted encontrará perdón de todos sus pecados. Dios le manda a los hombres en todos lados que se arrepientan y que crean en su Hijo. Esa es la predicación del Evangelio. Usted predica las Escrituras, usted predica la obra terminada de Cristo, usted predica el mandato divino a arrepentirse y a creer. Y usted puede marcarlo en su pensamiento. Yo sé que usted sabe esto, iglesia, pero quiero recordarle que cuando usted escucha a alguien que dice ser un predicador cristiano y ellos nunca usan la palabra arrepentimiento, usted sabe que usted está hablando acerca de un maestro falso. Cuando usted tiene a alguien que dice ser un predicador cristiano y ellos nunca mencionan el pecado, o lo mencionan de tal manera liviana que más es como una condición psicológica, entonces que una ofensa en contra de Dios, que requiere la muerte del Hijo de Dios para ser expiada. Cuando usted escucha a hombres como esos, usted está hablando acerca de lobos que dicen ser pastores, pero no lo son. Y este mundo está lleno de ese tipo de hombres. Esta ciudad está llena de ese tipo de ministerios falsos. Así que la proclamación del Evangelio es una proclamación del mandato divino de arrepentirse para ser perdonados. La proclamación del Evangelio es una proclamación para todo el mundo. Para todo el mundo. Usted va a escucharla, usted ya lo ha escuchado, personas jóvenes, ustedes lo van a escuchar mucho. El cristianismo puede estar bien para la civilización del oeste, pero aquellos que creen en cualquier otra manera, en otro lugar del mundo, ellos tienen sus propios dioses, sus propias religiones, su propia cultura. Jesús mismo nos enseña aquí que Él nos ha mandado a tomar este mensaje a todo el mundo. El Evangelio es la verdad para todo ser humano. Si usted tiene a Cristo, usted es perdonado. Si usted no tiene a Cristo, usted perecerá. Y no importa qué tan sincero usted es en algunas de las fes religiosas, no importa cuánto usted trabaje en alguna religión, una fe religiosa, no importa qué tan consciente usted sea y cuánto usted ha tratado de hacer lo que es correcto. En el ojo del Dios que usted adora sin Jesús, usted va a perecer. El mensaje es para todo el mundo. Es la única manera en que el hombre será salvo. El único Salvador dado a los hombres, Jesús. La proclamación del Evangelio es una proclamación de sus testigos. Verso 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. En el caso de estos discípulos eran testigos oculares. Y lo que nosotros hacemos es que tomamos testimonio ocular y nosotros compartimos eso con el mundo, pero también tenemos un testigo propio, ¿no es cierto? Lo que el Hijo de Dios viviente ha logrado en nuestras vidas mientras que nosotros hemos recibido la proclamación del Evangelio. Así que la proclamación del Evangelio se lleva a cabo mientras aquellos que han sido salvos por Jesús proclaman a Jesús, aquellos que han sido perdonados como resultado de su muerte y su resurrección, proclaman su muerte y su resurrección. Y lo que esto representa es la historia de Lucas acerca de la Gran Comisión. Y esa comisión nunca ha sido retirada.
Como dije antes, al venir al final, llegamos al principio. Como vamos a ver en un momento, esta comisión nos ata a nosotros tanto como los ató a ellos. Entonces, cada creyente en este lugar, nosotros estamos bajo un mandato divino a compartir este mensaje con el mundo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Está usted haciendo eso? ¿Está usted haciendo eso? Si usted pregunta, ¿dónde el Antiguo Testamento enseña estas cosas? Porque Jesús claramente les está enseñando de las escrituras del Antiguo Testamento. Usted dice, ¿dónde enseña el Antiguo Testamento esto? Solo lea cuidadosamente, por ejemplo, el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 tendrá un gran ejemplo. O Esteban, y tendrá un gran ejemplo. O lea el Nuevo Testamento y dése cuenta cómo el Nuevo Testamento usa las escrituras del Antiguo Testamento para enseñar el Evangelio y reforzar el Evangelio. Está por todo el Nuevo Testamento. Así que Jesús aparece, Jesús da testimonio y asegura, y mientras que da testimonio, Él le da un cargo de responsabilidad a compartir este mensaje. Ustedes son testigos de estas cosas. Verso 48, verso 49 dice, y aquí yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Anticipando el día de Pentecostés, anticipando el regalo del Espíritu a la iglesia. La iglesia viene a existir mientras que el Espíritu es dado a estos seguidores de Cristo. Y desde el día de Pentecostés, todos los que crean en Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios mora en ellos. Él nos llamó a compartir el Evangelio. Él está con nosotros siempre, aún hasta el final de la época en la persona del Espíritu Santo, y se nos ha dado poder divino de llevar a cabo esta comisión. Usted ve a los discípulos después del día de Pentecostés y usted se encuentra con hombres que ahora están llenos de valentía y poder que no estaba presente antes, porque Dios les ha dado su Espíritu. Y ellos deben de reconocer su dependencia, su naturaleza dependiente en esperar por esta promesa. Quédense en la ciudad hasta que sean llenos del poder de lo alto. No piensen que ustedes puedan llevar a cabo sin lo que yo voy a darles. ¿A quién les voy a dar yo? A ustedes. Ustedes esperen en la ciudad hasta que sean llenos de poder de parte de Dios. Así que Él aparece, Él asegura y da testamento cuarto entonces. Los deja, verso 50. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. El Salvador vive. Y continuamente estaban en el templo bendiciendo a Dios. Le adoraban y ahora ellos continúan sirviéndole a Él. ¿Usted cree que ellos soñaron que usted y yo estuviéramos sentados aquí 2000 años después, esperando el regreso de Jesús? ¿Acaso no hay evidencia de que ellos estaban preguntándose qué tan pronto sería antes de que Jesús regresara? De hecho, vamos a terminar con esto esta noche. Vaya al libro de Hechos, capítulo 1. Y dése cuenta que donde esto termina, un nuevo conocimiento, una nueva era empieza. Hechos 1, verso 1. Lucas, el autor de Hechos, empieza este libro de esta manera. En el primer libro, oh Teófilos, yo con todo lo que Jesús había empezado a hacer y enseñar, hasta el día en que Él fue tomado, después de que Él dio mandamientos a través del Espíritu Santo a los apóstoles a quien Él había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios.
Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual Él les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y quiero resaltarle a usted como lo resalté antes. Jesús estaba con ellos por 40 días hablando acerca de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y ellos todavía creían en un reino literal, terrenal, y un reino que involucraba un Israel nacional. En este tiempo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y les dijo: no es correspondiente a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado por su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Él no los corrige, ¿cierto? Cuando dicen: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? No dicen: no hay un reino. El reino es ahora. Y no va a haber Israel. Él no dice eso. No un Israel literal nacional sobre el cual un reino será restaurado. No dice eso. Él dice que no les queda a ustedes saber los tiempos, las temporadas que Dios ha formado por su propia autoridad, pero esto es lo que ustedes necesitan saber. Ustedes van a ser mis testigos. Cuando ese día llegue, ustedes serán mis testigos a través de toda la tierra. Y luego Él está siendo levantado y una nube se lo lleva de la presencia de ellos. Y mientras que ellos estaban viendo hacia el cielo, mientras que Él iba, dos hombres estaban junto a ellos en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Jesús va a regresar. Y Él va a regresar corporalmente. Y va a regresar de una manera que todo el mundo lo verá. Así como lo vieron de partir algún día va a regresar. Así como Él subió corporalmente al cuerpo, así regresará Él a la tierra corporalmente. Y hasta que Él venga, ¿cuál es nuestro papel? Sino el servir como sus testigos. Ya que se nos ha dado una comisión de llevar el mensaje del Evangelio hasta los fines de la tierra. Hasta los fines de la tierra. Y empieza en el hogar. Hemos sido privilegiados, ¿no es cierto? Privilegiados de tener la palabra de Dios en nuestras manos, privilegiados de leer cada parte de ella cuando deseamos, cualquier parte cuando deseamos. Hemos sido privilegiados como una iglesia por 3 años y medio de caminar verso tras verso a través de esta historia fantástica de Jesús, de Lucas, de la perspectiva de Lucas, el Espíritu Santo de Dios a través de Lucas. Y solo quiero preguntarle, ¿cómo ha cambiado su vida? Y mientras llegamos al final y se nos recuerda del principio de esta era en la que estamos viviendo ahora y cuál es nuestra responsabilidad y lo que el mandato es de Cristo, yo voy a preguntarnos a todos, empezando conmigo mismo, ¿estamos nosotros siendo fieles con las palabras de nuestro Señor? Decimos: Jesús es Señor. ¿Es Él Señor? Amén. ¿Es Él su Señor? ¿Qué es lo que Él nos dijo hacer? Y estamos nosotros siendo fieles a ser discípulos, a compartir el Evangelio, lo que es declarar las Escrituras, el poder del Espíritu, confiando en Dios que Él hará lo que nosotros no podemos hacer, abrir corazones y traer a los hombres y las mujeres a sí mismo. Estamos siendo fieles nosotros a disciplinar a esas personas, intentando llevar a todos los hombres a la madurez en la fe en Jesucristo. Yo oro que no se diga de nosotros algún día delante de nuestro Salvador si esos 3 años y medio fueron desperdiciados en nosotros, pero más bien que nuestras vidas fueron transformadas como resultado de lo que nosotros vimos en la palabra de Dios. Y la iglesia dirá: oremos. Padre en el cielo, gracias por estos tiempos dulces
de ver, escuchar y contemplar a Jesús. Señor, yo oro, yo confío, yo creo que nuestras vidas han sido cambiadas y están siendo cambiadas. Así que, Señor, tómanos a casa, llévanos a casa con estas cosas en nuestras mentes. Fortalécenos para ser fieles en el poder que tú nos has dado por tu Espíritu. Fortalécenos para ser fieles con este mensaje, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de Cristo, el mensaje de tu gloria en su rostro. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a proclamar a Jesús en este mundo, a este mundo perdido y moribundo. Y buscamos el regreso de tu Hijo. Nosotros esperamos el regreso de Jesús. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter,